Vamos a hacer contacto en este momento, no sé si ya lo tengo, vía Zoom, con Ernesto Núñez. Él es periodista y es subdirector de Animal Político, y llevan un recuento muy puntual de en qué consisten estos datos, de dónde sacan estos datos. Ernesto, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Adela? ¿Cómo estás? Buenos días. Me da Qué gusto gusto estar aquí. saludarte. Oye, a ver, lo que vimos en los debates, ¿no? Yo decía, hay una guerra de cifras. Por un lado, Claudia Sheinbaum nos habla de la seguridad en la Ciudad de México y la presenta como su mayor logro. Xóchitl dice que eso es absolutamente falso y pues cada quien, hay una guerra y feria de números y de cifras, como si detrás de cada número y de cada cifra no se tratara de alguien que ha sido asesinado. ¿Qué han averiguado ustedes? ¿Cómo está su investigación? ¿Nos mienten con la verdad? ¿Qué pasa? Pues sí, pues mira, Adela, lo que hicimos en este tercer debate, como lo hicimos en los dos anteriores, fue instalamos un grupo de verificación por cada una de las candidaturas y a cada una le dedicamos bastante tiempo, digamos, a revisar lo que se dijo. Obviamente en este tercer debate, quizá la expectativa, o más, mejor dicho, la expectativa estaba puesta en el tema de seguridad y crimen organizado, que era uno de los temas de este debate y en el que, como bien lo has comentado, pues es un tema en donde hay mucha sensibilidad, porque hay un reclamo ciudadano, ¿no? Es quizá uno de los temas en los que nos queda de ver mucho el gobierno, la clase política en general, y es un tema en el que hay muchísima sensibilidad. Entonces, esto lo saben las candidatas, lo aprovechan, digamos, por un lado, para golpearse entre ellas, para tirarse, digamos, vamos a llamarle, si tú quieres, Adela, para tirarse hate o para echarse en cara fracasos gubernamentales, pero también es un tema en el que se miente mucho con las cifras, en el que se exageran los diagnósticos, precisamente porque como es un tema muy sensible, es un tema en el que a todos nos duele que de pronto nos digan, oye, ¿sabías, por ejemplo, una cosa que dijo Claudia Sheinbaum, para ir entrando, digamos, a las verificaciones que hicimos? Claudia Sheinbaum dijo, ¿tú sabías que si se quita la prisión preventiva oficiosa como quiere la Corte, van a salir en automático 60,000 personas a la calle? 60,000 presuntos delincuentes. Obviamente, si te dicen eso, Adela, pues te aterras, ¿no? Pues claro. Sin embargo, cuando uno revisa eso bien, pues te das cuenta que es algo que no tiene sustento en la realidad. En primer lugar, pues no es nada más de que se quite de la noche a la mañana. En segundo, habría que ver cuál es el sustento. Tú sabes que ese fue un tema súper polémico de cómo se instauró, digamos, en el gobierno de López Obrador, cómo la Corte ha venido trabajando ese tema y que existen razones por las cuales no se recomienda, incluso a nivel internacional, tener una política de prisión preventiva oficiosa de esta manera, menos con el sistema de justicia que tenemos en México. Pero ese tema es un ejemplo claro, Adela, de cómo puedes generar un discurso que obviamente a todos nos va a pegar. Si a mí me dicen eso también, yo digo, pues vámonos a nuestra casa porque van a salir 60,000 presuntos delincuentes. Pero es un tema que no tiene, digamos, este asidero en la realidad. Sí, si pudieras explicarnos y abundar un poco en esto, Ernesto, de la Sí, prisión preventiva oficiosa, ¿no? pues sí, mira, Claudia Sheinbaum dijo, o sea, salió a defender Porque hay una discusión real en ese sentido. claro, exactamente, y como sabes, hace poquito se firmó un desplegado, los gobernadores de Morena firmaron un desplegado, un poco como para presionar a la Corte para decir que no debía de quitarse esta, este mecanismo de prisión preventiva oficiosa. Nosotros lo que publicamos justo con esta frase que calificamos como engañosa es que primero debe precisarse que la Suprema Corte pues no dejaría, digamos, sin aplicación de manera inmediata esta medida. No es un asunto que ya la quitaste y mañana ya acalle todo, ¿no? En primer lugar. En segundo, sí hay actualmente más de 60,000 casos de delitos relacionados con personas que están, mejor dicho, 68,000 personas que están en prisión preventiva oficiosa,
relacionados con este tipo de delitos en los que en los que se prevé la prisión preventiva oficiosa. Pero no son 60,000 que saldrían en automático a la calle, sino que hay 44,000 que son los que en realidad podrían, digamos, tener un proceso de liberación, obviamente cumpliendo ciertos requisitos, si la Corte levantara este asunto de la prisión preventiva oficiosa. Pero sobre todo, Adela, habría que ver efectivamente por qué están en la cárcel esas personas, si efectivamente están ahí cumpliendo una condena o simplemente cayeron ahí. El auditorio debe saber que mucha de la gente que está en prisión preventiva oficiosa es porque no pudo pagar un abogado para defenderse por un delito como pudo haber sido el robo en un supermercado de algún producto básico, o incluso que haya quedado involucrado, señalado por alguien, por un delito mayor, pero en el que no se ha comprobado ni siquiera que estuvo cerca de haber cometido ese delito. Entonces, me parece que es un tema en el que vale la pena entrar más a fondo. Otro caso, te diría, Adela, en donde encontramos también que se miente con la verdad, es, por ejemplo, para poner un caso de otra candidata, cuando Xóchitl Gálvez dice, Claudia Sheinbaum es una narcocandidata y les voy a decir por qué. Uh-huh. Y saca el libro de Anabel Hernández, que puede ser un libro muy interesante, no dudo que tenga sus méritos, pero que francamente no hay, una comprobación seria, verificada, donde tú puedas establecer un nexo claro en donde realmente se pueda convalidar esa afirmación. Lo mismo el caso, por ejemplo, de Mario Delgado y el señor Carmona, que es un tema en el que Xóchitl Gálvez presentó en el tercer debate y ayer insistió vinculando a Morena y diciéndole, este es un narcopartido. Estos presuntos vínculos son presuntos y la verdad es que las pruebas que ha presentado el equipo de Xóchitl Gálvez son insuficientes como para sostener esto. Es más, yo te diría, nosotros ayer pedimos al equipo de Xóchitl Gálvez las pruebas de esas afirmaciones, los documentos que comprobaran que Mario Delgado está siendo investigado en Estados Unidos por el Departamento de Justicia, las pruebas de que hubo un desfalco al SAT vía la importación ilegal de combustibles, para poder publicarlo y para poder decir, este es el corazón de esta investigación, y la verdad es que esos documentos no existen. Ese es otro ejemplo de cómo puedes hacer una afirmación en un tema súper sensible, pero sin tener, como se dice coloquialmente, Adela, todos los pelos de la burra en la mano. Sí, claro. Justo entrevisté yo ayer a Anabel Hernández, ¿no? Hablando de cuál es su metodología para llegar a estas conclusiones, ¿no? ¿Y qué sentiste tú, Adela? ¿Te quedó la certeza de que, más allá de que uno ve el relato y dices, bueno, pues sí es, verosímil. Es que ya todo es creíble, ¿no? Ya cualquier cosa la podemos creer después de lo que hemos visto, ¿no? Pero claro, como le digo, pues hay una formación periodística en donde pues seguimos cierto rigor, ¿no? Y cuando pues no ves algo, es muy difícil creer en algo que no puedes probar, que no hay evidencia. Por otro lado, ella sostiene que pues fue así como se juzgó a García Luna, exactamente igual, y son los mismos testigos protegidos los que hablan y afirman en el caso de López Obrador. Digo, yo no soy quien para desacreditar el trabajo periodístico de nadie, ¿me explico? Pero bueno, es su método, ella lleva trabajando en ello 20 años, pero el hecho de que la candidata presidencial lo use, ¿no? Pues también pues son estrategias de campaña, sin duda. Sí, exactamente. Pero se hablan con demasiada ligereza, ¿no? Sí, exacto. Y que además, pues ahora sí que en ese sentido, pues sí estás obligada a probar, ¿no? O sea, si eres la candidata y sueltas una bomba de este tipo en un debate, pues sí tienes que ir con más pruebas de lo que pueda tener alguien en una columna, un libro, ¿no? Al respecto. Mira, uno de los temas, por ejemplo, que también, fíjate la afirmación, por ejemplo, de Álvarez Maínez. Él dice, yo sí he dado resultados en seguridad, y pone como prueba de ello el haber sido diputado y haber votado en contra de la militarización de la Guardia Nacional. Sí.
pues digo, está bien, ¿no? Pero no sé si eso pueda ser considerado un resultado en seguridad, ¿me explico? Ese es el tipo de frases que nosotros las vemos. ¿Por qué? Porque son frases que se instalan, ¿no? En la conversación pública, que luego uno pues no las, tampoco tiene la gente por qué ser verificador profesional, ¿no? Pues simplemente uno escucha, algo te suena, si además conecta con una emoción que tú tienes, pues lo das por cierto y además lo reproduces y lo vas comentando. Pero en el caso de nosotros como periodistas, pues sí es nuestra obligación verificar si eso que se dice en realidad es cierto o no. Hay mucha discusión, por ejemplo, hablando de Maynes y de MC, hay mucha discusión, ha sido una discusión que incluso nosotros hemos tenido con él y con su equipo de campaña sobre los índices delictivos y la percepción ciudadana sobre seguridad en Nuevo León y en Jalisco, que son los estados que gobierna MC. MC. Y la verdad es que en ese tema, Adela, ese es un buen ejemplo de cómo con los mismos datos tú puedes decir la cosa va muy bien o también puedes decir la cosa va muy mal. Obviamente nosotros, cuando Maynes dice Nuevo León es uno de los estados más seguros del país, a lo mejor ese dato es cierto, pero en ciertos delitos no. Lo mismo pasa en Jalisco. En Jalisco puedes decir, en Jalisco no hay tantos asaltos como en la Ciudad de México y por lo tanto es un estado más seguro. Sí, nada más que su nivel de personas desaparecidas te refleja que hay una crisis brutal en ese tema, ¿no? Tienen una crisis incluso forense donde tienen un montón de gente que lamentablemente falleció y que ni siquiera está pudiendo ser reconocida. Y eso te habla también de un problema de seguridad que a lo mejor no es el de los asaltos comunes en la calle, pero que sí te hace dudar de esa afirmación de que Jalisco es un estado muy seguro. Lo mismo pasa en la Ciudad de México. Exacto, Cuando la porque doctora también se Sheinbaum, habló de la percepción, ¿no? La doctora Sheinbaum dice, pues que hay la percepción, ¿no? De seguridad, de inseguridad, digamos, en este caso, se ha reducido. Y Xóchitl dice que no, que ha aumentado y nos dan hasta porcentajes, ¿no? Pues, ¿quién dice la verdad? sí, exactamente. O sea, fíjate, por ejemplo, la frase de Sheinbaum fue textual. Perdón que me distraje, pero No, la no, estoy no, no, leyendo aquí. adelante. Es que ustedes lo han seguido muy bien. Adelante. La frase de Claudia es, en el 2018, el 92.3% de las personas que vivían en la Ciudad de México consideraban que era insegura. Hoy es del 59.6%. Cuando uno lo ve así, dices, pues ha mejorado muchísimo la situación. Antes, en 2018, casi el 100% se sentía inseguro y hoy el 60% se siente inseguro. Es decir, hubo un 30% de reducción. Este dato, sin embargo, es engañoso. ¿Por qué? Acá lo que se explica en esta verificación de los colegas del Sabueso, dicen, las dos candidatas usaron cifras distintas para referirse a qué tan insegura se siente la gente. Claudia Sheinbaum afirmó que en el 2018 el 92% que vivía en la ciudad se consideraban que era insegura, pero que hoy es el 59%, mientras que Xóchitl Gálvez afirmó que actualmente el 80% se sienten así. Las dos cifras, Adela, tienen una fuente podrían decir, o sea, las dos candidatas podrían defender su dicho diciendo, pues yo tengo una fuente. La diferencia entre las cifras se debe a que las candidatas usan encuestas distintas del INEGI, las cuales miden la percepción de inseguridad en niveles distintos. Claudia Sheinbaum utiliza los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, mientras Xóchitl Gálvez se refiere a un indicador de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Y fíjate qué interesante, Adela. Las dos encuestas son del INEGI, Ajá. nada más que en una tienes una metodología diferente porque en realidad son encuestas que miden cosas distintas. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana es una encuesta que se levanta obviamente en ciudades y que se levanta con ciertos indicadores. Y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad es otra, ¿no? Ahí también habría que decirle al INEGI, oye, simplifícanos un poco Pues las sí, cosas claro. para no tener diferentes indicadores, ¿no? Pero fíjate, la primera encuesta, la llamada ENSU, que es la que usó Sheinbaum, mide la inseguridad por municipio, y ahí nosotros referimos la nota y ahorita te voy a pasar los links. El propio INEGI dijo en su momento que la sensación de inseguridad promedio de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México es muy distinto
a la sensación de inseguridad en toda la Ciudad de México. Ahí está la clave. El dato que usó Claudia es de una encuesta que se levanta a nivel municipal, y entonces cuando tú promedias lo que sentimos en las 16 alcaldías, sí ha mejorado la percepción. En cambio, la otra encuesta, la famosa MVP, te arroja otra percepción, la percepción de toda la ciudad ya en su conjunto. Ese es un ejemplo de cómo con una misma fuente, en este caso INEGI, pues puedes obtener datos distintos para hacer afirmaciones diferentes en un Y debate. lo mismo pasa con los feminicidios, por ejemplo, ¿no? Exacto, que fue, por ejemplo, esa fue la primera frase, Adela, que verificamos en esta campañas 2024. Esa frase la verificamos en el primer debate. Una frase también de la doctora Sheinbaum, donde dijo los feminicidios se han reducido a nivel nacional y además hay cero impunidad en feminicidio. Cuando nosotros revisamos esa cifra, nos dimos cuenta de que no es así, de que los feminicidios sí han tenido una reducción a nivel Ciudad de México, pero no a nivel nacional. Y por otro lado, esto de cero impunidad no es exacto. ¿Por qué? Porque aunque hoy se abren carpetas de investigación, por lo menos en el caso de la Ciudad de México, cuando hay un feminicidio, cuando se investiga un feminicidio, siempre se abre una carpeta de investigación, pero que abras una carpeta de investigación no quiere decir que resolviste el asunto, ni mucho menos que detuviste al culpable. ¿Sabes cuál fue, por ejemplo, en este caso de los feminicidios, que es una pésima coincidencia para la narrativa, digamos, de Sheinbaum y de Morena? El caso del homicida de Iztacalco, Miguel N. Sí. Como sabes, Adela, en Animal Político hemos estado investigando en las últimas semanas cómo la Fiscalía de la Ciudad de México tuvo, digamos, todos los elementos para haberlo detenido mucho antes de que cometiera 2 o 3 crímenes más, y sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Porque no lo investigó, porque los indicios que había les pareció a alguien en la Fiscalía que no eran suficientes y lo dejaron sin perseguir. Porque ya había denuncias. Ya tenía denuncias, pero no solo eso, no, o sea, no eran cualquier denuncias, eran denuncias que era gente de su entorno, gente conocida. Se sabía que él, digamos, tenía ya una especie de modus operandi. Sin embargo, la Fiscalía no consideró serio eso y lo dejó que siguiera, digamos, actuando, y lamentablemente se cobró la vida de 2 o 3 personas más. Eso te habla de que pues, no podemos decir que hay cero impunidad en feminicidios. No solo hay cero impunidad, sino que en casos graves ya denunciados, ni siquiera actuaste a tiempo para impedir que ocurriera otro feminicidio. Sí, muy lamentable. Ahora, también hemos oído en esta campaña, ¿no?, que pues resulta ser el sexenio con más homicidios de la historia, pero también que hay una disminución en el número de asesinatos, ¿no? Exacto. Pues mira, hay una disminución en la tasa, pero ahí lo que pasa sobre todo es lo siguiente, Adela. En 2018, perdón, el país sí venía, digamos, en una ola creciente de homicidios. Creo que llegaron a haber 34,000 homicidios dolosos en 2018 y en 2019, que fue el primer año ya del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Si tú comparas 2019, que ya es el primer año completo de gobierno de Andrés Manuel, con 2023, sí hay una disminución, pero es una disminución de 34,000 a 31,000 homicidios. Pero si tú comparas los mejores años, me refiero a que hubo menos homicidios dolosos de Peña Nieto o incluso de Felipe Calderón, te vas a dar cuenta que 31,000 es muchísimo respecto a los datos que había de 20,000 homicidios, 25,000 homicidios en estos años de 2012, 2013, finales de Calderón, principios de Peña Nieto. Entonces, sí ha habido una disminución. O sea, Andrés Manuel López Obrador puede decir, yo recibí un país con 34,000 homicidios dolosos cada año y lo estoy entregando con 30,000, 31,000. ¿Hay una disminución? Pues sí hay una disminución. Pero si tú sumas todos los homicidios dolosos ocurridos en 2019, 2020, 2021 hasta 2024, ahorita ya van 185,000, Adela, y creo lamentablemente
estaremos llegando más o menos a los 200,000 Sí. finales de 2024, ya sumado todo el sexenio. Esos 200,000, obviamente en una narrativa de partidos de oposición te dirán, el sexenio de López Obrador tuvo 200,000 homicidios dolosos, que comparados con los 120,000 de Calderón o los 140,000 de Peña Nieto, son muchos más que en esos sexenios. Ergo, hay un fracaso. Sí hay un fracaso, pero también podría decir, argumentar Andrés Manuel López Obrador, que venía una tendencia creciente, que esta tendencia alcanzó un pico en 2019, en su primer año de gobierno, y que empezó a bajar muy poco a poco hacia final del sexenio. Lo mismo, con los mismos datos puedes dar dos lecturas, ¿no? Sí. Ahora, la frase, pues, célebre, lamentablemente, del presidente López Obrador, que dijo, no hay más violencia, solo hay más homicidios. Pues sí, totalmente. Ahora, ¿es una o es otra? O sea, no puede ser que no haya más violencia. Es una o es otra, ¿no? Digo. Al mismo tiempo que sí haya más homicidios dolosos, ¿no? Sí, en ese caso, Adela, pues obviamente, ahí sí ni siquiera es mentir con la verdad. Ahí simplemente estás diciendo una cosa completamente absurda. Absurda. Una cosa que se contradice en sí misma. Pues sí. Si hay más homicidios, necesariamente hay más violencia, ¿no? Necesariamente. Pues ustedes, Ernesto, se han dado a la tarea de pues estar siguiendo y de manera muy puntual todo esto que a todas luces son pues verdades a medias, ¿no? Contradicciones, etcétera. ¿Dónde puede la gente consultar todo esto que están haciendo ustedes, Ernesto? Pues sí, mira, te voy a hablar de tres maneras, digamos, de llegar a la información del sabueso. Una es a través del portal de Animal Político, y ahí van a encontrar la pestaña del sabueso. Ustedes ahí se pueden meter, y es muy importante, Adela, que vean también nuestra metodología, que obviamente es pública, está certificada internacionalmente. Ustedes ahí pueden revisar a qué le llamamos falso, a qué engañoso, a qué discutible, a qué mentir con la verdad. Cada frase, digamos, nosotros usamos estas categorías para clasificar las frases que verificamos en un ejercicio como un debate. También van a encontrar ahí todas las frases que hemos verificado. En los primeros 2 debates llevábamos 52 frases verificadas, Adela. Vamos a llegar, yo creo que a unas 70 frases verificadas ya con los 3 debates. Si me lo permites, te hago llegar cuando tengamos el score final, para que puedas también tú ver cuántas verificamos, cuántas de cada candidatura, cuántas son falsas, cuántas verdaderas, cuántas engañosas. Las categorías que suelen ser las más usadas, Adela, son la de engañoso y discutible. Claro. Por esto que comentábamos, ¿no? Que muchas veces un dato puede tener diferentes lecturas. La otra es que nos sigan en nuestras redes sociales, que son @pájaro político y @elsabuesoap. Ahí pueden estar viendo la información. Tenemos un micrositio de elecciones 2024, donde también tenemos toda la cobertura de la elección y el énfasis del sabueso electoral. Y finalmente, Adela, un Verifichat. Si ustedes en su WhatsApp buscan en los canales, estos canales que existen, buscan el sabueso, ahí va a aparecer, y también aparece Animal Político. Pero busquen el sabueso, porque además de que estarán recibiendo información, también pueden buscar el Verifichat. El Verifichat es una herramienta, Adela, donde tú puedes mandar una consulta. Por ejemplo, hace rato estaba circulando en WhatsApp un video de Nicolás Maduro aterrizando en México. Entonces la gente indignada diciendo, ¿qué hace ese señor en víspera de la elección? Bueno, tú puedes mandar ese video al Verifichat y decir, oye, ¿esto es cierto o no? Entonces, si ya lo tenemos verificado, recibirás una respuesta casi inmediata. Y si no, nos pondremos a trabajar para ver si ese video, si es real o no, de cuándo es, porque muchas veces lo que pasa, por ejemplo, con ese video, es que no es de ahora, claro, es de cuando vino hace como 6 años, pero pues obviamente lo ponen ahorita, pues todo el mundo se indigna cuando lo ve llegar ahí a través del WhatsApp, ¿no? Eso lo encontramos en el WhatsApp. En el WhatsApp de Verifichat te busco el número de todos modos, pero la verdad es que creo que esa es una herramienta también interesante, Adela, donde ustedes se pueden suscribir. Tiene un número medio extraño, porque ya sabes que los chats así son, pero es +1, okay, +1
573 995 3927. Si ustedes buscan en WhatsApp ese número, los va a comunicar con el Verifichat, que mira, a ver si voy a tratar de ponerlo en pantalla. Ok, buenísimo. Sí, perfectamente. Y bueno, en este Verifichat ustedes pueden mandar consultas, ¿no? Te repito, +1 573 995 3927. Y Animal Político en todas las plataformas. Así es. Te agradezco mucho, Ernesto. Te mando un abrazo. Muy interesante. Muchísimas gracias a ti, Adela. Muchas gracias. Gracias. Pues justo les hablaba de